Muchas gracias por su amable presentación de mí. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Cátedra UNESCO de la Universidad UOC por invitarme a participar en su conferencia y también mis disculpas por no haber podido estar ayer aquí por diversas razones. Pero yo he aprendido muchísimo esta mañana de las distintas intervenciones. No es típico para mí estar en una reunión tan reducida. Normalmente tenemos reuniones con muchas personas, en el aula hay unas 500 personas o en el auditorio. A veces no puedes ver las caras de la gente en la parte de atrás, o a veces estamos en unas oficinas atestadas de gente, y creo que aquí estoy en un entorno mucho más vibrante e interesante. Tomé dos decisiones de cara al nuevo año para el 2012. Una, dejar de fumar, y la otra, dejar mi dependencia o adicción al PowerPoint. Y sigo todavía cumpliéndolas, las dos resoluciones o esas decisiones. Aunque al final de mi presentación tendré una pequeña recaída del PowerPoint, así que por el momento me temo que no verán imágenes en PowerPoint, sino que me tendrán que escuchar. Es un placer también estar aquí participando en uno de nuestros eventos de la Cátedra UNESCO. Para darles más datos, tenemos más de 740 cátedras UNESCO en todo el mundo, en las universidades, en todas nuestras regiones. Está dividida la UNESCO en 5 regiones: Europa, Norteamérica, los Estados Árabes, África, Asia, Pacífico y Latinoamérica y el Caribe. Y estas cátedras funcionan en todas las áreas de actividad que tienen que ver con la UNESCO, es decir, en educación, en ciencias naturales, en ciencias sociales e humanas, en cultura y también información y comunicación. Con tantas cátedras podrán apreciar lo difícil que es para nosotros el poder hacer un seguimiento completo de todas sus actividades. Por lo tanto, es un placer para mí estar aquí. Y antes de continuar, he de decir lo inusual que es en el mundo de la educación superior, y para nosotros, el mezclarnos con otros niveles de educación, incluso dentro de mi propia organización, la UNESCO, porque tendemos a mantenernos bastante separados los unos de los otros. Aunque los especialistas en formación profesional están en la oficina de al lado, apenas hablo con ellos, y con otros que están en una oficina de enfrente. Prácticamente no hablamos mucho, y no porque no nos caigamos bien, sino porque no tenemos la oportunidad de interactuar mucho. Por lo tanto, es un placer que esta conferencia ha reunido un corte transversal de diversidad de las distintas partes educativas. Nosotros tendemos a ser bastante insulares por lo general, y no nos involucramos con otras personas. Esta es una oportunidad muy infrecuente, por la cual estoy muy agradecido. En cuanto a aprendizaje y movilidad de los estudiantes, en la última década solamente ha habido un enorme aumento en cuanto a la movilidad de los que aprenden, y esto está complicado por una miríada de hechos. Pero en cuanto a nuestra última estadística de los institutos del Instituto de la UNESCO de Estadísticas, en el 2010 había más de 3,6 millones de estudiantes estudiando fuera de sus hogares en todo el mundo. Y se va a doblar, se calcula esta cifra en 7 años, allá por el 2020. Esta cifra no es poco significativa, sobre todo si tenemos en cuenta las cifras de estudiantes que siguen cursos a distancia con e-learning, aprendizaje en línea. Por lo tanto, me estoy refiriendo a un número enorme de estudiantes. Si piensan que sus servicios académicos y departamentos de la universidad son un poco lentos o farragosos, pues piensen en los servicios de la Universidad Indira Gandhi, con 4 millones de estudiantes de momento en Delhi, y que está creciendo a un ritmo de 500.000 cada 5 años, perdón. La masificación, pues, de la educación comparado con hace 25 años, y el GATS, un poco polémico,
no solamente afecta a la matriculación nacional, sino también a el número de estudiantes que se matriculan en el extranjero, también los programas de tiempo parcial o de licenciatura completa o de créditos. Ve el número de instituciones que ofrecen más oportunidades de estudio en distintos formatos, como ya nos han contado esta mañana, por ejemplo, en distintas lenguas, en el aprendizaje a distancia, Distance Learning. Bueno, el resultado ha sido el establecimiento de un número importante y grande de nuevas instituciones, no solamente a nivel de universidad, sino también a nivel terciario, tanto lo público y privado, y esto lo vemos bastante en África. Están intentando satisfacer las demandas cada vez mayores de los estudiantes no solo nacionales como internacionales, y hemos tenido una movilidad sin precedentes de los trabajadores internacionales por unas calificaciones más, entre comillas, portátiles, por así decir, o transportables. Empecemos con el estudiante que se mueve o móvil y las perspectivas de trabajo. Hablamos de movilidad de estudiantes, de profesores, de programas y de proveedores de educación. El flujo de estudiantes internacionales ha sido un reflejo de las estrategias nacionales e internacionales, pero también las decisiones de los individuos en todo el mundo. Las razones principales, hay tres razones principales por las cuales los estudiantes escogen estudiar en el extranjero. Uno, falta de prestaciones a nivel doméstico, campus, universitarios, instituciones, etcétera. Dos, el valor comercial que se percibe en muchos países de un título extranjero comparado con el doméstico. Esto lo vemos especialmente en Latinoamérica. En tercer lugar, la oportunidad de experimentar una cultura extranjera en un país extranjero. Si ahora nos metemos más en las estadísticas, a pesar de esta búsqueda de este aumento de volumen, según nuestros datos, solo en 15 países suponen el 44% de toda la movilidad de estudiantes. África Oriental y el Pacífico es la fuente más importante de estudiantes y representa el 28% de la movilidad de estudiantes en el 2010. Asia Central y el África subsahariana tienen también muchos estudiantes móviles. Les puede parecer sorprendente. En muchos países tienen más estudiantes extranjeros que en casa, pero claro, son países pequeños como Luxemburgo, Andorra, etcétera, por Europa también no se pueden comparar. En cuanto a dónde van estos estudiantes y quiénes son los que envían y los que reciben. Los países asiáticos están en la parte más alta de los países que envían estudiantes. Esto no ha de sorprender, con el 43% de todos los estudiantes internacionales, seguida de Europa, el 35%, África, el 12%, América del Norte, el 7% y Suramérica, el 3%. Posiblemente esto no les sorprenda el que la China y la India y también la República de Corea sean países que envían muchísimos números de estudiantes. Las regiones o países emisores. En Norteamérica, Norteamérica y Europa reciben están en la parte de arriba de la lista, el 58%, y el 20%. Bueno, el nuevo mercado, de hecho, esa es Europa, y el nuevo mercado con el 21%, y el nuevo mercado receptor de estudiantes, Europa Oriental. Y luego están el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Japón como países importantes receptores de estudiantes. Cada vez hay menos movilidad de estudiantes dentro de las regiones, es lo que hemos descubierto. Si uno quiere estudiar en el extranjero, en Europa, se queda en Europa. Si quiere estudiar en Asia, el sureste de Asia, se mantiene en esa región. Ahora lo que vemos es que hay cada vez más movilidad interregional. Además, por ejemplo, en Asia Oriental y el Pacífico, un porcentaje muy importante han abandonado la región en su conjunto. Pero no solamente han sido estudiantes, sino también trabajadores. Según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la norma está siendo ahora el que los estudiantes internacionales se mantengan allí en los países a los que han ido a estudiar después de terminar sus estudios. Algunos países anfitriones incluso están obligando a los estudiantes a quedarse allí. Creo que es el caso del Reino Unido en estos momentos, mientras que, por otra parte,
muchos países emisores están haciendo el obligatorio que los estudiantes suyos que estudian extranjero vuelvan a su propio país después de un periodo de 2 o 3 años, especialmente si han recibido becas o financiación de su gobierno. O sea que tenemos que ser cuidadosos analizando esta movilidad. Aunque abogamos por la movilidad en UNESCO, hay la crítica y el riesgo de que hay una especie de marcha de cerebros de los países o una fuga de cerebros. Por lo tanto, vamos a abogar por políticas que incitan a la circulación de cerebros y pidiendo que los estudiantes que estudian en el extranjero vuelvan a sus propios países. Pero, por otra parte, un producto derivado interesante del que los estudiantes estudien en el extranjero y escojan vivir y trabajar allí un periodo de tiempo más largo es que quizás, digamos, vuelven a la educación superior o al menos a algún tipo de educación en esos países anfitriones, y ello está generando un nuevo subsector de suministro a la educación por parte de trabajadores inmigrantes. Por ejemplo, es muy complejo ahora en California. Por ejemplo, y sirve para dar cursos a la población migratoria hispánica, y lo mismo en Londres a los polacos emigrados. Por lo tanto, hay en las universidades de países receptores, pues cada vez están teniendo estudiantes a más largo plazo y también trabajadores que estudian a más largo plazo. Volviendo pues a Europa, la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea en particular, en los últimos 25 años, con el apoyo del programa Erasmus y el programa Erasmus Mundi, también ha habido el apoyo de la armonización del proceso de Bolonia, que ha dado como resultado en el último comunicado ministerial que conocerán de la decisión de la Unión Europea o la decisión de la Unión Europea de que el 20% de todos los estudiantes de la Unión Europea a nivel de licenciatura tienen que pasar un periodo de estudio fuera de sus países nativos. Y el objetivo es el 22% para el año 2020. No me pregunten por qué es el 22% el porcentaje que han escogido. A veces no parecen tener sentido decisiones de la Unión Europea, pero nosotros apoyamos totalmente el crear oportunidades para la movilidad en el aprendizaje y en el trabajo. A veces nos podemos cuestionar la lógica de insistir en que los estudiantes pasen un tiempo fuera de las instituciones en su propio país. No entiendo por qué es necesario que un estudiante español que tenga que ser veterinario tenga que pasar tiempo estudiando en Eslovaquia. No entiendo realmente la relevancia de ello, pero quizás eso sirva para otro debate. La estadística habla por sí sola, pues. Las opciones para los estudiantes de educación superior no se restringen ya a sus instituciones regionales o nacionales. Para miles de estudiantes, el mundo, de hecho, es su área académica. Pueden escoger a dónde ir. Y no solamente los estudiantes lo ven y lo hacen así. Yo volví a casa, a Londres, a la fiesta de mi hija, que cumplía 14 años, hace un par de semanas, y todos los padres, todas las amigas y amigos estaban allí. Bueno, y entonces, claro, bueno, como yo estaba allí, pues se habló de educación superior, porque si no, no se habría debatido ese tema. Lo interesante es que todos hablaban, de que sus hijos se iban a una universidad en el extranjero, fuera del Reino Unido. Esto me resultó bastante extraño. Sí, hay que sacarlos del sótano a los estudiantes, como se decía antes, ¿vale? Pero por otra parte, que tengan que ir al extranjero necesariamente parece bastante drástico. Lo que ellos sostenían es: ¿por qué voy a gastarme 9.000 libras al año? Tengo 3 hijas y las 3 de la misma edad más o menos, edad parecida, van a estar en la universidad a la vez, pues pueden estudiar en una universidad igualmente de buena en México, por ejemplo, si no por la misma cantidad, incluso a lo mejor por menos, y van a recibir una educación de mucha calidad y una experiencia cultural. Y esto lo decían personas profesionales que tienen formación universitaria, ¿eh? O sea que ya no consideran el Reino Unido como el destino para que estudien sus hijos. Y esto creo que es un cambio decisivo, enorme.
Imagino que este mismo debate se está realizando en otros lugares del mundo, también en otros países. Esto en cuanto a los estudiantes que se mueven. Hablemos un poco ahora de qué están haciendo las instituciones y cuál es el impacto de esto a nivel de las instituciones. Estoy seguro de que muchos de ustedes están suscritos a World News, que es una revista semanal universitaria. Ayer hice una búsqueda rápida en sus archivos sobre el tema de internacionalización y tendencias globales. Y quisiera ahora, si me permiten, hablarles de algunos de los artículos más importantes publicados en el último año, porque nos dan un poco a probar qué significa todo esto. En Asia, los países se están convirtiendo en centros educativos. De 11 de marzo, un número de países asiáticos han expresado que quieren convertirse en hubs, en centros educativos. Están ofreciendo instituciones, iniciando políticas para atraer a los estudiantes extranjeros, también a los investigadores y profesores extranjeros, así como albergar campus de instituciones extranjeras. La calidad y la acreditación va ahora en sentido global y se ha lanzado una división internacional del organismo de acreditaciones, sosteniendo que a medida que aumenta esta movilidad, las instituciones de todo el mundo tienen que trabajar conjuntamente para establecer un nivel global de aseguramiento o garantía de la calidad. Canadá, una universidad abre la CNN de las universidades, el campus global, para contener más de 4.000 instituciones de todo el mundo en los próximos 4 años. 4.000 instituciones en ese hub o centro. Corea del Sur se están enseñando las carreras en inglés totalmente, y esto se va a convertir en algo importante en los esfuerzos de globalización del país, aunque el aprender en otra lengua puede ser un poco estresante para los estudiantes. Japón, cursos en inglés para impulsar el reclutamiento. El gobierno espera reclutar 300.000 estudiantes internacionales allá por 2020, de un poco más de los que tienen hoy, o bastante más de los que tienen hoy. La India, también un campus global. Corea, campus global. Corea del Sur apoyará a las instituciones, eso es dinero, apoyará a las instituciones para que se vayan a ese país a crear un campus global en una zona económica libre a 40 kilómetros al sur de Seúl. Como pueden ver, hay bastantes cosas que están sucediendo en Asia, pero no se restringe todo a Asia. Otro informe que me llamó la atención en la BBC, en el BBC World Service de hace unos 6 meses, se refería a Polonia. Yo solía trabajar en Polonia, en una institución a principios de los 90, y por eso me llamó la atención. El informe recalcaba el éxito del PISA en Polonia, y también mencionaba que ahora hay unas 44 instituciones en toda Polonia que ofrecen 365 cursos distintos en inglés, y que ha dado como resultado un aumento de 4 veces del número de estudiantes extranjeros que escogen el ir a estudiar a Polonia. Cuando yo vivía en Polonia no había estudiantes extranjeros. No había. Bueno, hace 20 años, claro, sí, pero ahora, debido a que los cursos se ofrecen en inglés y además son de un buen nivel, de una buena calidad, y son mucho más baratos que estudiar en Europa Occidental, pues Polonia se está beneficiando de la entrada masiva de todos estos estudiantes. Una de las preguntas más importantes, imagino, bueno, hay grandes preguntas en la educación superior siempre, es como la propiedad. Es ubicación, 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 ubicación en cuestión de... bueno, pues a veces hablamos nosotros siempre de calidad, 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 y no sabemos a veces qué decimos con lo de la calidad. Bueno, pues la cuestión de internacionalización del campus o los campus y los currículos o planes de estudio ha implicado que la garantía de la calidad como tema o aseguramiento de la calidad ha salido a la palestra, porque aquí tenemos todo un conjunto de países que se tienen que poner de acuerdo a nivel básico sobre qué implica la calidad que ofrecer. Ese es un desafío porque difieren básicamente los países en cuanto a las estructuras de sus sistemas educativos, también el modo de evaluación es una cosa difícil, y también la longitud y duración de los cursos y licenciaturas, y eso es difícil. En el proceso de Bolonia, en la Unión Europea, en el área de enseñanza superior, esta armonización al final prácticamente, gracias a Dios, se ha conseguido.
con esa estructura de 3 ciclos, pero no sucede así en el resto del mundo. Un aspecto crucial, sin embargo, de esta garantía o aseguramiento de la calidad en el debate ha sido el desarrollo curricular. Y creo que en gran medida es cierto el decir que la internalización de los campus y la movilidad de los estudiantes en gran medida ha mejorado el desarrollo curricular, ha potenciado lo que hacemos en la educación superior. No por todas partes, no quiero hacer ningún juicio de índole general que lo abarque todo, pero sí que solíamos pensar que el aprender una lengua, por ejemplo, como el inglés, era suficiente para moverte en el mundo global. Ahora cada vez vemos más en currículos de educación superior que se están desarrollando elementos más sensibles a la globalidad, más relevantes internacionalmente o sensibles desde el punto de vista de las culturas. Ahora tenemos miles de think tanks, por así decir, de mini think tanks tipo Naciones Unidas. Y esto es un salto enorme en nuestros esfuerzos de construir economías sostenibles a través de la educación, también fomentar el respeto y la tolerancia del multiculturalismo. Para nosotros, el poder de este diálogo de la internacionalización y este aprendizaje en movimiento es de vital importancia, porque se mueven varias cosas a la vez y parece ahora que finalmente, aunque hablamos de las inteligencias, pues vemos que finalmente la enseñanza superior está intentando completar las inteligencias con la emocional y la cultural, y de lo cual apoyamos enormemente. Otro aspecto de los resultados positivos de la internacionalización curricular y de las universidades es la ventaja de compartir buenas prácticas entre las instituciones en la docencia, en el aprendizaje a nivel de la educación superior. Esto no ha sucedido realmente nunca antes de ahora. Siempre ha habido investigación o programas de investigación conjunta, pero no tanto se ha producido esto en cómo funciona la educación superior y los distintos departamentos universitarios. O sea que hay cada vez mayor potenciación de la calidad de las operaciones de la educación superior y cómo funcionan en virtud de los intercambios de investigadores, profesores y estudiantes. Los estudiantes que vuelven después de sus programas de estudio en extranjero, por ejemplo, que vuelven a Nueva Zelanda, Singapur, pues traen expectativas con ellos y de hecho les gusta compartir todo lo que han aprendido con la gente en su país. Claro, por ejemplo, pueden traer consigo cómo funcionan otras universidades o departamentos. En concreto, en el intercambio de personal académico hemos visto un aumento enorme en el número de licenciaturas dobles y conjuntas, porque ello implica instaurar un marco para el intercambio de ideas a largo plazo y también de investigación, por supuesto, y sobre todo concienciación cultural. Por estas razones, UNESCO aboga enormemente por la movilidad internacional, pero además hay un tema de importancia que tiene implicaciones prácticas y que es la homologación o reconocimiento de las calificaciones. UNESCO lleva involucrada en la homologación, en esta homologación desde los 70. Tenemos 5 convenciones regionales sobre homologación de las cualificaciones y títulos. Tenemos también una convención regional, por ejemplo, para estados en la cuenca mediterránea. Lo que hacen estas convenciones es asegurar, encarnando las buenas prácticas de la homologación, que los estudiantes que estudian en el extranjero cuando vuelvan a su país o para seguir estudiando o para trabajar en el sector público-privado, pues se les homologa sus titulaciones. Y de tal manera que no haya estudiantes que inviertan su tiempo en estudiar en el extranjero y en cursos allí, si luego cuando vuelven a sus países de origen o terceros países, de hecho, ese título no se reconoce o se homologa. Por lo tanto, las convenciones
instituciones nuestras aseguran de que hay una homologación justa, y esto tiene que ver con el tema de la garantía de la calidad, porque las autoridades nacionales competentes, que son las que realizan esta homologación, o las instituciones de educación superior, si realizan la homologación, tienen que asegurarse de que la calidad que se ofrece en el extranjero responde a un estándar aceptado. Claro, esto además suscita todo un debate sobre homologación. En cuanto a la competencia, que es un tema que se ha mencionado esta mañana, yo diría que sí, es cierto que ahora estamos comercializando, entre comillas, si les parece bien, la educación. Y sí, se está compitiendo por los mejores estudiantes, para atraer a los mejores estudiantes, porque los estudiantes aportan dinero, pero los buenos estudiantes también elevan la reputación de las instituciones y pueden, por ese motivo, atraer más proyectos de investigación y dar más reputación. Pero creo que es una competencia sana. Las universidades más inteligentes, por así decirlo, más listas, operan en no copies, sé y sé único. Y entonces, para competir, sé diferente. Claro. Por ejemplo, no puedes ofrecer sencillamente un MBA en macroeconomía. Tienes que hacer algo diferente, un nuevo tipo de producto para atraer. Por ejemplo, a lo mejor la manera en que se enseña o se entrega es un enfoque blended o mezclado distinto, o a través de cosas como Skype o lo que sea, o sea, por ejemplo, un programa que nunca se ha desarrollado antes o que es especial en algún aspecto. O sea que es fácil para mí decirlo porque no estoy en la universidad, pero si estuviera en la universidad, pues vería si asienten o no las personas universitarias, rectores, etcétera. Pero lo que es cierto es que las universidades están compitiendo, y no solamente están compitiendo internacionalmente, sino también nacionalmente, a escala nacional, en particular en países en que hay demasiadas instituciones. Lo decimos mucho, no quiero entrar en un detalle en qué significa demasiadas universidades o instituciones universitarias, pero estamos asesorando a varios países sobre cómo fusionar varias instituciones, quizás porque hay una bajada demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero los estudiantes no son tontos, van a ir donde están los mejores programas, sobre todo si se van al extranjero. El otro elemento que es ligeramente preocupante, y las convenciones intentan solucionarlo, es el aumento, y de esto me ocupo cada semana, el aumento del fraude en los diplomas. Por ejemplo, hay unos centros que se dedican a entregar diplomas, acreditaciones de manera fraudulenta. Y los estudiantes no son tontos, pero aunque no sean tontos, se les puede inducir al equívoco y al error. Y, por ejemplo, matricularse en cursos en línea con gran gasto de tiempo y dinero. Y he visto varias de esas instituciones y les puedo asegurar de que es muy, muy difícil saber si son instituciones legítimas o no. Como persona que habla inglés desde que nació, me he leído todo de cabo a rabo y la letra pequeña, y a pesar de ello me puede requerir 3 horas obtener toda la información para intentar detectar si hay algo de acción fraudulenta. Ustedes, que, por ejemplo, que hablan en español y con toda la cantidad de elementos de control para la garantía de la calidad que tienen, ustedes pueden en algún momento caer en el error. O sea que estamos hablando con los gobiernos para que establezcan guías, directrices y disposiciones para avisarles, bueno, claro, no sé qué otra palabra utilizar aparte de avisarles, avisar a las instituciones de que se responsabilicen mucho del movimiento al extranjero de sus estudiantes a cursos y programas, porque, claro, no son como las universidades nacionales, todas están acreditadas, pero, claro, ustedes están familiarizados con las instituciones de aquí, pero ¿y allí, fuera? De hecho, que la educación superior se ha abierto también a enormes ámbitos globales, creemos nosotros que
supone que las instituciones de educación superior tienen que colaborar para potenciar la calidad de los cursos y programas. Y la homologación va a facilitar el movimiento y también la capacidad de los estudiantes de luego dirigirse allá donde están los trabajos y también a atraer a los trabajadores que necesitan los países miembros de la UNESCO para sus propias economías. Acabaré dentro de un momento, pero decía al principio que es un placer para mí estar en un entorno en el que tenemos una mezcla de especialistas educativos de todos los niveles, porque sucede tan pocas veces a nosotros, a los que estamos en la educación superior. Pero creo que tengo también un poco de suerte porque bueno, sobre el K12 hasta educación superior hay alguien que siempre me recuerda que estoy totalmente alejado ya de lo que es la educación en sí y que tendría que obtener un trabajo correcto en educación. Y es mi mujer quien me lo anda recordando. Ella es experta en la educación en una escuela educativa. Normalmente no visito la escuela donde trabaja mi mujer porque estoy trabajando, pero he ido, las últimas 2 veces que he ido me ha asombrado enormemente lo que he visto. Todos los niños desde la edad de 3 hasta los 18 tienen un iPad. Y he visto un profesor de matemáticas que podía asignar problemas de matemáticas individualmente a cada uno de los niños mediante ese dispositivo. No me pregunten cómo se hace o cómo hay que hacerlo, pero lo hacían completamente. Vi una clase de niños de 6 años aprendiendo chino mandarín y otra que aprendían español. Y esta es una escuela internacional y el 70% de los estudiantes ya utilizan el inglés como segunda lengua y ahora estaban aprendiendo una tercera lengua, el español y el chino mandarín. Por suerte era viernes. Bueno, pues los viernes por la tarde enseñan todo el currículo británico de Inglaterra y Gales, no recuerdo cómo se llama. Y entonces hay una especie de universidad de la escuela. Y todos los estudiantes ese viernes por la tarde hacen un curso en parte que no es, en algo que no es del currículo. Entonces yo me moví por el edificio y veía estudiantes que hacían un curso de diseño arquitectónico, otros anatomía y cuerpo humano, otros que hacían periodismo y radio, otros latín, otros cómo hacer chocolate, otros el hablar en público en los debates y en conferencias. Son cursos universitarios que se hacen allí durante todo un semestre y se imparten allí y se les otorgan créditos. Mi primera idea que me vino a la mente, dije, mis cursos no eran así, quisiera verlo de nuevo porque es mucho más interesante de lo que era mi escuela. La segunda cosa que me llamó la atención, y lo mencionaba esta mañana, es que toda esta creatividad, toda esta diversidad, el apoyo al individualismo y la creatividad empieza totalmente cuando los enviamos a la universidad. Pues bueno, todo eso hay que hacerlo también antes. Así que yo hice una pregunta, como he hecho en muchos foros, ¿por qué, en particular en Europa, porque lo hacemos peor quizás en Europa, a lo mejor no, ¿por qué resulta que somos tan rígidos aferrándonos a los currículos y planes de estudio que ya llevan establecidos durante tantos años? ¿Por qué no somos un poco más liberales en nuestro enfoque a los programas y currículos? ¿Por qué no se les puede dar créditos a los estudiantes, por ejemplo, pues por hacer una estancia interina y estudiar un ámbito totalmente diferente al que ellos están estudiando? ¿Por qué un estudiante de medicina no puede, por ejemplo, pasar un tiempo de prácticas en un periódico? ¿Por qué no incluimos cursos de aprendizaje de lenguas? Si yo quiero aprender el español, por ejemplo, o el chino mandarín, aparte de mi título en la economía, pues porque a lo mejor yo quiero ir a trabajar en China, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos. Todos tenemos nuestra culpabilidad a la hora de estrechar el ámbito de todo aquello que podemos hacer y corremos el riesgo de sofocar la creatividad de nuestros estudiantes.
Claro, siempre nos emocionamos cuando nos vienen los estudiantes de licenciatura al principio y luego cuando salen, pues les hemos entregado sencillamente qué libros de texto tienen que leer y poca cosa más. Esa es la realidad triste en muchos casos. O sea que a modo de conclusión, creo yo, que estamos hablando de estudiantes y su movilidad y movilidad de campus universitarios, y la realidad es que nosotros profesores tenemos que también movernos, tenemos que movernos en nuestra educación con la pedagogía excelente, curricular e innovadora sobre la que leemos antes de que nos lleguen los estudiantes y tengamos que trabajar con ellos. Así que si la educación superior abraza todos estos nuevos conceptos en la práctica, podremos cambiar. Como mencionaba, y ya voy a acabar, y para demostrar que todavía me estoy rehabilitando en términos audiovisuales, voy a poner un pequeño vídeo que muchos habrán visto. Yo lo he visto muchas veces, pero me gusta verlo una y otra vez para recordarme cuánto está cambiando el mundo, cuánto la educación superior tiene que adaptarse a ese cambio. Y lo que me intriga y es interesante recordar es que esto se filmó en el 2008, bueno, que es por ejemplo, Viva y pre-iPad. Tengan esto en cuenta. Vamos a ver si puedo hacer que funcione el vídeo. Si eres uno de 1 millón en China, hay 1.300 personas igual que tú. China se convertirá pronto en el primer país de habla inglesa. El 25% de la población de India Lo lamentamos, pero es que las diapositivas pasan muy rápido y no nos da tiempo a leer. Estamos utilizando tecnologías que no se han inventado para solucionar problemas que no sabemos que ni siquiera existen ahora. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos predice que el que aprende hoy tendrá casi 14 empleos en su vida. 1 de cada 2 trabajadores ha estado en su trabajo menos de 5 años. ¿Sabías que 1 de cada 4 matrimonios en Estados Unidos el año pasado se conocieron online? Hay más de 200 millones de usuarios registrados en MySpace. Si MySpace fuera un país, sería el 5º país del mundo, entre Indonesia y Brasil. El primer país en penetración de banda ancha de Internet es Bermuda, el 19 Estados Unidos, 22 Japón. ¿Sabías que vivimos en tiempos exponenciales? Existen 31.000 millones de búsquedas en Google cada año. En 2006 esta cifra fue de 2.700 millones. ¿A quién se dirigen estas preguntas? Antes de que naciera Google, ¿a quién se dirigían? El primer mensaje de texto comercial se envió en diciembre de 1992. Hoy el número de mensajes de textos enviados y recibidos cada día supera el total de la población del planeta. 38 años se necesitaron para llegar a una audiencia de mercado de 50 millones. En radio. En cuanto a tele, 13 años. Internet, 4 años. Y iPod, 3 años. Facebook, 2 años. El número de dispositivos de Internet en el 84 era de 1.000. El número en 1992 fue de 1 millón. El número en 2008 es de 1.000 millones. Existen unas 540.000 palabras en la lengua inglesa, aproximadamente 5 veces más que durante la época de Shakespeare. Se calcula que una semana de trabajo del New York Times contiene más información de la que una persona se encontraría durante toda su vida en el siglo XVIII. Se calcula que 4 exabytes de información única se generarán este año. Eso es más que en los
anteriores 5.000 años. La cantidad de nueva información técnica se duplica cada 2 años. Para un estudiante que inicia una licenciatura de 4 años, la mitad de lo que aprenda lo aprenderá en el primer año de estudio. NTT Japón ha aprobado el cable de fibra óptica satisfactoriamente. Actualmente la cifra se triplica cada 6 meses y se espera que siga haciéndolo durante 20 años. Para 2013 se construirá un supercomputador que será superpotente. En 2049 un supercomputador superará la capacidad computadora de todos los seres humanos. Durante esta presentación, 274 bebés nacieron en China, 395 en la India y 694.000 canciones se descargaron ilegalmente. ¿Qué significa todo esto? So, what does it all mean? Entonces, ¿qué significa todo esto? Y les corresponde a ustedes responder estas preguntas. Muchas gracias.